Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 30 de abril. Damos inicio a la transmisión del webinario Empatía. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco profundamente que participen en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. En este canal denominado Cursos Findes, sin espacio, Cursos Findes, es de muy sencilla localización y en él podrán localizar aproximadamente 700 webinars, todos ellos clasificados en diferentes áreas de los negocios y referentes a tópicos de interés, tópicos de actualidad en esa materia. Me acompaña el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en la materia, quien conducirá este webinario y a quien cedo la palabra, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Muy buenas tardes, Emigdio. Muchísimas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este webinario. Me da mucho gusto que nos acompañen. Practicar la empatía nos ayuda a construir un mundo más inclusivo y compasivo. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un tema sumamente importante dentro de las competencias de la inteligencia emocional. Y me gustaría empezar con una historia. En una ocasión había una pareja de enamorados que se habían comprometido. Ya estaban planeando la boda y ya habían pedido la mano de la novia, y en una ocasión el novio fue a visitar a la novia y tocó a la puerta. Entonces, cuando el enamorado tocó a la puerta, esperaba que su amada pues abriera, y al interior de la puerta escuchó una voz, la voz de su amada, que le decía, ¿quién es? Y él le contestó, soy yo. Entonces, del interior de la casa se escuchó la novia diciéndole, pues entonces márchate. Y entonces él se quedó desconcertado y se fue. Pensó, pues quizá estaba de malas, quizá estaba ocupada, no sé. Se quedó desconcertado y al día siguiente regresó, volvió a tocar y la misma situación. Tocó a la puerta y del interior escuchó la voz de su amada que le preguntaba, ¿quién es? Y le dijo, soy yo. Y entonces ella le volvió a contestar, pues entonces márchate. Y entonces él desconcertado se fue. Y estuvo reflexionando y pasaron varios días en los que él reflexionaba, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué está sucediendo? Y entonces entendió. Entonces regresó unos días después, tocó a la puerta, escuchó a la amada que le preguntaba desde el interior, ¿quién es? Y entonces ahora él contestó, soy tú. Y entonces ella abrió la puerta. Esta historia, que parece un tanto rara, nos refleja y nos muestra de una manera metafórica la esencia de la empatía. Normalmente estamos muy acostumbrados a mirar el mundo, como diríamos en programación neurolingüística, desde nuestros propios ojos. Entonces, es normal. Vivimos en nuestra persona y si lo vemos desde las posiciones perceptuales, esa es la primera posición perceptual. Percibir el mundo desde donde yo estoy, desde mis propios ojos, escuchar desde mis propios oídos y sentir en mi propia piel, en mi propio cuerpo, las diferentes experiencias que cada situación generan en mí. Pero una habilidad muy importante dentro de la inteligencia emocional y una competencia fundamental es no solamente aprender a conocernos, habitarnos, regularnos, sino también tener el ámbito de la proyección social. Esta competencia social que representa la empatía es lo que nos permite construir lazos hacia afuera y que además de gestionarnos bien en nuestras emociones, podamos ir construyendo vínculos. Entonces, cuando nosotros vivimos centrados en nosotros mismos, podemos caer en actitudes egoístas, en actitudes que no tienen consideración para con los demás. Y si estamos en posiciones de liderazgo, de servicio al cliente y en general para los diferentes ámbitos de la vida,
algo tan sencillo como formar pareja, familia, amigos, tener interacciones equilibradas en sociedad, pues se vuelve una situación difícil cuando no tenemos esta capacidad desarrollada, cuando creemos que todo gira alrededor de nosotros y que se deben de hacer las cosas como nosotros decimos. Entonces, esta primera historia nos refleja algo muy importante. El novio, al estarse viviendo desde él, no podía ver a la amada. Y entonces la lección que ella le estaba transmitiendo es, si quieres que tengamos una relación profunda y duradera, una relación de largo plazo, como el compromiso que tenemos, necesitas aprenderte a mover también a una postura diferente y aprender a verme. ¿Ah? Entonces, en la programación neurolingüística y en coaching ejecutivo, hablamos de la capacidad que tenemos de movernos hacia la otra posición. Y Henry Ford, por ejemplo, este superempresario, decía algo muy interesante, ¿no? Como parte de la filosofía fordiana, ¿no? El proceso de la toma de decisiones. Él decía, en los negocios el éxito está en poder entender tu propio punto de vista de las circunstancias del producto del mercado, entender el punto de vista de la contraparte y con toda esa información en conjunto, entonces tomar decisiones. Entonces nosotros podemos decir que las personas empáticas son aquellas que tienen la capacidad de poder comprender los sentimientos de las personas y además sentir un interés genuino por las cosas que les preocupan. Entonces podemos nosotros ir viendo diferentes niveles en el proceso de la empatía. Un primer nivel muy superficial es decir, ok, te comprendo, entiendo lo que me estás diciendo, pero puede ser que nada más esté diciendo la frase, pero que genuinamente no esté teniendo una conexión emocional con la persona. Si nosotros estamos frente a un grupo porque somos líderes, si nosotros estamos en una posición de servicio porque estamos en una función de ventas, de atención al cliente, en procesos de compras, en procesos de atención a proveedores, o si nosotros estamos en cualquier otro ámbito dentro de la organización en donde tenemos que estar interactuando con otras personas, con otras áreas, con otros departamentos o incluso con otras instituciones, sean oficiales del gobierno, sean proveedores, sea la misma comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos, la empatía se vuelve un elemento fundamental. Y en la medida en que nosotros podemos ir desarrollando la empatía, podemos ir construyendo relaciones de largo plazo. Cuando nosotros hemos ido desarrollando la empatía, no nada más transmitimos palabras que se oyen bien, sino que esas palabras van acompañadas por un interés genuino en la otra persona. Muchas veces andamos en las organizaciones tan apurados en alcanzar los objetivos, en llegar a los indicadores, en terminar todos los procesos, las actividades que tenemos pendientes, que el trato interpersonal se vuelve frío, distante y un tanto robotizado. Es decir, caemos en dinámicas como muy mecánicas y entonces eso hace que tengamos una distancia. Y si nosotros queremos construir relaciones de largo plazo con nuestro equipo de trabajo, con las otras áreas, con clientes, con proveedores y en general con la comunidad y las autoridades, es muy importante que nosotros desarrollemos la empatía en un nivel mucho más profundo, en el que genuinamente me preocupo y me importa el otro ser humano y en donde podemos ver el proceso profesional, el ciclo de venta, el ciclo de servicio y en general todo el ciclo económico como un proceso de intercambio en el que nos necesitamos, nos apoyamos y nos apreciamos genuinamente el uno al otro. En la naturaleza, por ejemplo, tenemos lecciones muy importantes cuando vemos los ecosistemas y reconocemos cómo en los ecosistemas nada se desperdicia, todo es un ciclo que está interconectado. Así, por ejemplo, nosotros necesitamos para la vida inhalar oxígeno y ese oxígeno nos lo brindan las plantas, pero entonces ellas a su vez requieren un alimento que para ellas es el dióxido de carbono. Entonces nosotros podemos hacer un círculo complementario o un ciclo en donde recibimos el oxígeno, lo transformamos en energía a través de la combustión interna que tenemos y regresamos el dióxido de carbono que las plantas a su vez toman y entonces se va haciendo todo un proceso en el que interactuamos. Así como en la naturaleza tenemos los sistemas que van interactuando, en las organizaciones
tenemos, y en la dinámica económica, tenemos intercambios que cuando están gestionados desde la empatía, desde el aprecio, desde la conciencia de la importancia de todos los elementos del sistema, de todos los actores dentro de la cadena de valor, entonces podemos construir relaciones de largo plazo y eso hoy en día es un elemento diferenciador. Hoy en día existen mercados abiertos y pues las organizaciones compiten no solamente contra otras organizaciones de manera local, sino que también con instituciones y organizaciones internacionales. Entonces, hay tantas opciones para el cliente que el elemento diferenciador es la relación que se establece. Yo, por ejemplo, conocí a un vendedor de seguros que estaba tan comprometido con su cartera de clientes que ya no aceptaba más personas nuevas que no estuvieran en la zona donde trabajaba. Y algo que me llamaba la atención es que le recomendaban a clientes de otras zonas y él prefería referirlas a otras personas porque estaba comprometido en construir una relación de largo plazo. Cuando él empezaba a formar su cartera de clientes, muchos clientes le preguntaban que por qué su servicio era tan caro. Y entonces su respuesta era, pues porque cuando tengas un problema, si tú contratas un seguro, pensemos de algún banco cualquiera, cuando tú tengas un percance, cuando tengas un incidente y llames por teléfono, tú no sabes quién te va a contestar, no sabes si está comprometido contigo, no sabes si te va a resolver el problema. Pero cuando tú me llames a mí, si contratas mis servicios, yo voy a estar ahí, yo voy a dar la cara y yo te voy a resolver el problema y te voy a evitar todas las molestias, porque ese es mi servicio. Y entonces, algo que estaba demostrando este vendedor profesional es el nivel de comprensión, de empatía y de vinculación que generaba con sus clientes, lo cual le permitía tener relaciones de largo plazo. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un equipo, muchas veces los líderes, bajo los conceptos, vamos a llamarle así, antiguos o ya un tanto obsoletos de liderazgo, generaban mucha distancia y algunos líderes generan distancia más que acercamiento con su gente. Entonces, en estos casos, muchas veces se incrementa el nivel de rotación de personal porque no hay una vinculación. Pero si como líderes tenemos esta capacidad de vincularnos con la gente, como por ejemplo Jack Welch, que en algún momento fue director de General Electric, y nosotros como líderes vamos pensando en nuestra gente, dedicamos tiempo para pensar con ellos en cómo fortalecer los vínculos, cómo irlos desarrollando, entonces tenemos la oportunidad de ir construyendo relaciones de largo plazo. Las personas que están dentro de los equipos muchas veces se desvinculan de la organización no porque no les guste su trabajo, no porque no les agrade la empresa, sino porque no se ha establecido una relación favorable entre líder y colaborador. Cuando un líder pasa tiempo pensando en su equipo, pensando en cómo mejorar la relación, pensando en cómo desarrollar el talento de su equipo y pasando tiempo con ellos justo en ese proceso de desarrollo, se va generando una dinámica de crecimiento, una dinámica de motivación y a veces un proceso de vinculación empática es más motivante que algunos otros incentivos como los que típicamente pensamos que implican la motivación, como son los incentivos económicos u otro tipo de prestaciones. Pero cuando el líder comprende, por ejemplo, el poder que tiene la empatía, el que el equipo se sienta cercano, el que el colaborador se sienta respaldado por el líder, y el que el líder esté pensando y pasando tiempo con el colaborador, desarrollando su talento, eso hace una gran diferencia y genera un vínculo que podemos decir que es de liderazgo al más alto nivel, en donde el líder entiende su rol como facilitador del desarrollo del equipo y desde ahí está fundamentado en la empatía, es decir, en reconocer la importancia del otro ser humano y preocuparse genuinamente por él y no solamente de dientes para afuera, ¿no? Entonces, la empatía es una competencia sumamente importante que tenemos que ir desarrollando, porque muchas veces tenemos eh, áreas y tenemos empresas orientadas al cliente, pero muchas veces quienes ejecutan ese servicio no están comprometidos con generar una solución, ajá, sino que hacen acciones superficiales. Yo recuerdo que una persona me comentó en alguna ocasión que tuvo un problema con su celular. Fue a un centro de atención
y pues le ofrecieron sentarse, le estuvieron eh, monitoreando el tiempo de espera, luego lo hicieron pasar con un ejecutivo, el ejecutivo estuvo buscando resolver el problema, regresó a la sala de espera en lo que atendían el caso, le llevaron agua, ¿no? Platicaban ahí con él, pero finalmente no le resolvieron el problema, ¿no? Y al final le preguntaron, ¿podría evaluar nuestro servicio? Y entonces él les decía, pues son la ineficiencia más amable que he tenido en toda mi vida, ¿no? Entonces, hay veces que como instituciones tenemos ciertos protocolos en donde hacemos que los colaboradores den muestras de servicio, den muestras de atención, pero a veces no llegan a tener el compromiso genuino para resolver los problemas. Entonces, cuando nosotros nos esforzamos genuinamente en desarrollar una cultura de empatía en la organización, encontramos acciones en donde la gente da el extra por el gusto de hacer las cosas, porque tiene un compromiso con la persona y porque encuentra sentido en lo que hace. Entonces, la empatía es un elemento sumamente importante para el desarrollo de las organizaciones, el desarrollo de las relaciones de largo plazo de las organizaciones con sus clientes externos, pero también el desarrollo de la relación de largo plazo de la organización con sus clientes internos. Entonces, cuando nosotros generamos un ambiente de empatía, estamos encendiendo un motor de motivación que no requiere una inversión económica, sino requiere una inversión en capital emotivo, es decir, en esto que llamamos hoy en día el salario emocional, en donde nosotros sabemos generar una dinámica que es mucho más poderosa que el intercambio económico. Se hizo un experimento hace algunos años en donde se midió el desempeño en función del intercambio económico. Entonces, el experimento consiste en lo siguiente. Iban a contratar a personas a destajo para bajar cajas de, de contenedores que llegaban de diferentes continentes y tenían que depositar todas las cajas en las bodegas de los almacenes de la empresa. Entonces, el primer día les dijeron, bueno, pues les vamos a pagar $16 la hora. Y entonces empezaron a hacer el proceso y la gente iba bajando las cajas y entonces contaron cuántas cajas bajaban las personas. Ujú. Y entonces bajaban alrededor de 30 cajas, ¿no? Por hora. Entonces, cuando pasó el evento, lo registraron, al otro día hicieron lo mismo, contrataron gente, ujú, y les dijeron, en esta ocasión el contrato es diferente, es con otro o con otro proveedor, la negociación estuvo muy difícil y solamente tenemos para pagarles $8 la hora. Entonces la gente pues igual empezó a bajar cajas, pero bajaban las cajas más o menos a una razón de 8 cajas por hora, ¿no? Entonces registraron esto y dijeron, qué curioso, ¿no? Y bueno, pues es lógico. Si me pagas completo, ¿no? A 16 pues entonces hago mi trabajo y te bajo 30 cajas, pero si me pagas a 8 o sea, la mitad, pues te bajo 15. O sea, diríamos en México, hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Hicieron el experimento nuevamente con el mismo, con la misma población, en la misma empresa y el mismo proceso. Y entonces el tercer día llegaron los contenedores, les presentaron la situación a la gente y les dijeron, bueno, la situación es un caso especial hoy. Toda esta, toda esta, toda esta mercancía que está aquí no es para venta, sino para los damnificados de los huracanes que ocurrieron en días previos. No hay pago, no hay pago, porque es una labor humanitaria, entonces no les podemos obligar a nada. Los que quieran hacer trabajo de voluntariado, adelante, pueden hacerlo. Si no lo quieren hacer, lo entendemos. Ujú. Entonces la gente se quedó y estuvo bajando cajas y bajaron alrededor de 40, a veces hasta 45 cajas por hora. Y entonces esto llamó mucho la atención porque las personas que estaban haciendo el estudio dijeron, qué curioso, o sea, si estamos en una relación comercial, entonces, si yo te pago el 100% de tu sueldo, o sea, te pago completo, tú haces tu trabajo completo. Si te pago la mitad, trabajas la mitad. Pero, ¿qué sucede cuando hacemos un vínculo emotivo?
cuando detonamos la empatía en las personas. Desde esa postura, el dinero ya no importa y puedo trabajar muchísimo más, hasta un 50% más, porque estoy comprometido y tengo una emoción y un sentido de por qué hacer las cosas que va mucho más allá del dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, estamos hablando de un motor sumamente poderoso del cual muchas veces no le damos importancia, pero que se convierte en un detonante para la generación de resultados y de vínculos de largo plazo. Entonces, les invitamos a que profundicen más sobre este tema y que lo empiecen a poner en práctica en sus dinámicas con sus equipos, con los clientes y en general en las diferentes relaciones y en los diferentes ámbitos como lo puede ser el de pareja, familia, amigos y en general en la comunidad. Para cerrar la sesión, me gustaría contar una segunda historia. En una ocasión, un papá y un hijo salieron a caminar, a dar un paseo por la naturaleza, y entonces el papá aprovechaba para mostrarle las diferentes plantas y sus flores, las diferentes aves y los cantos que hacían. Y entonces al cabo de un rato de estar caminando, pues ambos estaban cansados, así es que el papá le dijo al hijo, bueno, pues vamos a detenernos, vamos a recostarnos aquí en el pasto y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a descansar y simplemente vamos a escuchar los sonidos de la naturaleza. Entonces se recostaron, ambos cerraron sus ojos y el papá le dijo al hijo, bueno, pues platícame qué es lo que escuchas. Entonces el hijo le comentó, bueno, pues escucho el sonido del viento, cómo mueve las hojas de los árboles al soplar. El hijo, sí, se escucha eso, el movimiento del follaje. Dice, también escucho a las diferentes aves que están cantando. Y le dijo, sí, efectivamente, se escuchan las aves. Y escucho que se acerca una carreta por el camino. Y el papá le dice, sí, efectivamente, es una carreta vacía. Entonces el niño se levantó de inmediato y le dijo, ¿cómo sabes que está vacía si no si no la hemos visto? Y entonces el papá le dijo, bueno, pues sé que está vacía porque hace mucho ruido. Entonces cuando el niño escuchó eso, se le quedó grabado en su corazón esa lección. Y al cabo de muchos años, cuando él creció, y escuchaba a las personas que eran agresivas, que eran prepotentes, que tenían conductas de violencia emocional y que no tenían empatía con las personas, él decía, wow, cuánta razón tiene mi papá. Estas personas son carretas vacías. Entonces, si nosotros en nuestra función profesional, sea en posiciones de servicio y atención al cliente o de liderazgo, y en los diferentes roles de la vida, queremos generar relaciones significativas, es muy importante que vayamos llenando nuestro corazón no solamente con nuestro yo, sino también con el nosotros. Es decir, que dejemos entrar a las demás personas en nuestro corazón y que desde ahí podamos vincular con ellos y que ese corazón esté lleno y no esté vacío y que haga tanto ruido y escándalo, sino que démonos un espacio para llenar nuestro corazón de los demás y que desde ahí podamos establecer vínculos sanos. Y bueno, pues estamos abiertos para cualquier pregunta, comentario o inquietud que nos quieran compartir. Edwin, muchas gracias. Pues el espacio ya está abierto. Para Con mucho ello, gusto. quizás utilizar la forma más sencilla que es abrir el micrófono de otra manera, estar en el chat. Felicidades, Edwin. Qué buenas Ujú. crónicas, qué buenas crónicas. Muchas gracias. Muchas Con gracias. muchísimo Estamos gusto. atentos. Estamos atentos. A ver, sí, alguien que quiera comentar algo al respecto. Bien. Pues siendo entonces las 18 horas con 25 minutos, día 30 de abril, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Gracias nuevamente a todos. Edwin, muchas gracias. Hasta Con mucho luego. gusto. Hasta Hasta luego. luego. Bye.